Bienvenidos sean quienes están por primera vez acompañándonos en este hermoso culto, en este hermoso evento que marca el inicio de nuestras celebraciones de diciembre, de la Navidad. Y bueno, pues nos congratulamos de que estén con nosotros el día de hoy. Me acuerdo de una película de Charles Dickens que se llama Cuento de Navidad, no sé si ustedes ya la vieron, en donde hay un personaje que se llama Ebenezer Scrooge, que siempre está de malas, que siempre está enojado, que siempre está buscando cosas materiales, y este hombre entra a la Navidad y sigue igual, ¿no? Tiene que sensibilizarse porque va a darse una vuelta, se le aparecen 3 fantasmas y cada uno de ellos le da un mensaje y uno de ellos lo lleva a la casa de su empleado para ver cómo vive, ciertamente muy humilde, pero muy feliz con su familia, a pesar de que él le faltaba una pierna. Y él se sensibiliza por medio de estas personas imaginarias que le dan un mensaje acerca de cuál es su futuro si él sigue así, cuál es su futuro si él sigue así de avaro, cuál es su futuro si él sigue enojado, cuál es su futuro si él sigue explotando a su empleado y viendo solamente por el dinero. Y estos 3 personajes le hacen entrar como que en conciencia, y al final se vuelven una buena persona. Pero esto es un cuento, efectivamente, un cuento de Navidad. ¿Qué pasa en la realidad, en nuestra vida? ¿Qué pasa en la realidad, en nuestra vida diaria? Y la pregunta que les puedo hacer en esta mañana es si ustedes saben quién es Jesús, si sabemos qué es la Navidad. Precisamente hoy vamos a abrir la Biblia porque como cristianos hemos experimentado que toda la Biblia hemos leído, estudiado y hemos vivido la Biblia, y que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde su primera hoja hasta la última, en el Nuevo Testamento del Apocalipsis, el tema central es Jesús. Su nacimiento, su crucifixión, su resurrección, se habla en los 4 evangelios, de la Biblia, su ascensión en el libro de los Hechos, su segunda venida en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Así es que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia, el tema central es Jesucristo. Dice el capítulo 5 de Juan 39, examinad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Así es que no tenemos la menor duda, tenemos la certeza de que la palabra de Dios, el tema central es Jesucristo, y que Jesucristo es el tema central de esta Navidad. Así es que cualquier predicación que ustedes escuchen acerca de la Biblia tiene que hablar necesariamente de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje, solo Jesús es el mensaje cuando se habla de la Navidad. Pero no solamente Jesús es la Navidad, sino Jesús está en toda la Escritura, como acabo de decirles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y quizá muchas personas que han oído acerca de Jesús o se pueden decir cristianas, tal vez han conocido a un Jesús, vamos a decirlo así, un poco inventado, a un Cristo inventado, a un Cristo quizá en una imagen, o a un Cristo tallado en madera, o un Cristo tallado en piedra, o un Cristo que vive solamente en una capilla. Pero la Biblia habla de un Jesús, de un Cristo vivo, de un Cristo que hoy está sentado a la diestra del Padre. Así es que cuando nosotros hablamos y escuchamos de Jesucristo, podemos caer en este error de pensar en un Cristo que no es Cristo. De hecho, allá en la segunda carta de Juan, dice que salieron
muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesús vino en carne, y quien ha dicho esto es el engañador y el anticristo. Así es que cualquier predicación que hable de que Jesús no vino en carne es un engaño de Satanás, del anticristo y de los engañadores. Y quienes creían esto y quienes decían esto, que Jesús no había venido en carne, eran los que se llamaban los gnósticos, que estaban entenebrecidos por el engaño. Así es que si en esta noche yo les puedo predicar algo acerca de la Biblia, que es Jesús mismo, no podemos tocar otro tema, amados amigos y hermanos, solamente que Jesús vino en carne, que Jesús se hizo hombre, que Jesús nació de una virgen hace 2000 años y se hizo carne. Dios mismo se hizo carne. De esto trata la Biblia. Si les pudiera resumir la Biblia solamente en unas cuantas palabras, es el amor de Dios en Cristo Jesús para el ser humano. No para el hombre bueno, porque buenos no habemos ninguno. Todos nos desviamos a una y todos somos pecadores. Así es que Cristo es el Cristo de la Biblia. Fuera de la Biblia no podemos conocer a Jesús. No puedes conocer a Cristo por un cuento de Navidad. No puedes conocer a Cristo en un papelito, o no lo puedes conocer en la bondad de otra persona, porque esa otra persona también es pecador, igual que tú, igual que yo. Así es que la única manera de conocer a Cristo es por medio de la palabra de Dios. La Biblia es la historia de amor de Jesucristo. La Biblia es la profecía en el Antiguo Testamento de que Cristo vendría en carne a morir por nosotros. El capítulo 17 de Juan, versículo 1, dice que estas cosas habló Jesús, alzó los ojos al cielo y le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y esta es la vida eterna, el único Dios verdadero, y es Jesucristo a quien Él ha enviado. Así es que la vida eterna consiste solamente en creer en el único Dios verdadero y en Jesucristo, su Hijo amado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que en la Biblia solo encontramos un solo camino y no varios caminos. En la Biblia solo encontramos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que es falso que todas las creencias y religiones llevan al mismo Dios, llevan a la misma vida eterna. Por eso la misma Biblia dice que quien no confiese que Jesucristo ha venido en carne, esto proviene del engañador, del adversario, de Satanás. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué Cristo creemos nosotros? ¿En el Cristo de la Biblia? ¿O en el Cristo que te has imaginado en tu mente? ¿En el Cristo que te han platicado? ¿O en el Cristo que te han enseñado quizá en solamente una plática, una charla? Pero quiero decirte que conocer a Jesucristo es más bello, más hermoso, porque Jesucristo es vida, porque Jesucristo es transformación de vida y del corazón, porque Jesucristo es Dios mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso les pedí que abrieran su Biblia y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11. Y esta mañana, esta noche, quisiera tocar un tema muy importante acerca de la Navidad. Hoy no vamos a hablar de los magos que se acercaron a dar los presentes al bebé, al bebé Jesús. Hoy no vamos a hablar quizá
de ese gran momento donde se apareció la estrella de Belén y guió a los magos, sino voy a hablarles de un sentido profundo de la Navidad, que necesito que ustedes abran sus corazones y se lo lleven en su corazón. Esto es la Navidad. Y les voy a hablar de la humillación de Jesucristo. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, es decir, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí lo que vemos, amados amigos y hermanos, es un proceso de descender a la humillación de Cristo. Cuando nosotros pensamos en el Hijo de Dios hecho un bebé, nacido de una virgen, y se nos hace tan hermoso ver estos cuentos, estos relatos y la misma Biblia hablando de cómo Dios, Jesús, nació de una virgen y fue a nacer en Belén en un pesebre. Hasta ahí el punto es muy hermoso, y la mayoría de las personas nos quedamos ahí en Navidad. Como que cuando hablamos de Navidad y se nos viene a la mente Navidad, es el niño Dios. Así piensa mucha gente, el niño Dios. Es qué bonito que nació de una virgen, qué bonito que nació en un pesebre, qué hermoso niño que fueron a adorar los magos, qué belleza, porque Dios tuvo compasión de nosotros al nacer Jesucristo de una virgen. Sin embargo, amados hermanos, el capítulo 6 de Filipenses nos dice que Jesucristo vino al mundo a humillarse. Vino al mundo a humillarse. Y es lo que podemos entender como la humillación de Jesucristo, el cual, dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. Es decir, Dios desciende de las alturas para no considerarse ser igual a Dios, sino que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Decía un escritor cristiano, Dios descendió para volver a ascender. Y la manera en que Dios tenía que despojarse de sí mismo para humillarse y para hacerse igual a los hombres sin perder su deidad, sin perder su divinidad, era y tenía que ser en una persona semejante a nosotros. Porque la única manera en que íbamos a entender cómo Dios nos iba a comprender y a perdonar nuestros pecados era a través de la persona de Jesucristo, a través de Dios hecho carne. Por eso Jesucristo baja a la tierra sin aferrarse, dice la Biblia en el versículo 6, sin aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despoja de sí mismo. Y Jesucristo vino a la tierra hecho carne de las alturas y a nacer en una virgen para salvar lo que se había perdido.
para rescatar de manera milagrosa al que se había perdido, es decir, a nosotros los pecadores. Y no había otra metodología, ni Dios pensó en otra forma. Y cuando Dios le transmitió el plan, quizá por ahí a los ángeles del cielo, y les dijo: voy a salvar a la humanidad, tal vez muchos ángeles pensaron: ¿y seré yo? ¿Y cuál es tu plan, Señor, para rescatar a la humanidad caída? ¿Cuál es tu plan, Dios, para rescatar al pecador, al adúltero, al drogadicto, al alcohólico, al que no tiene una vida feliz? ¿Cuál es tu plan, Señor, para rescatar a aquella madre triste, aquella madre viuda, aquella madre que no pudo tener hijos, aquel hijo huérfano que perdió a su padre, o aquel perdido, indigente en la calle? ¿Cuál es tu plan, Dios, para rescatar al que se ha perdido? Y Dios habló y dijo: mi Hijo amado Jesucristo se despojará a sí mismo y tomará forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto, amados hermanos, aquí empieza la humillación de Jesucristo. Porque siendo Dios, porque Jesús es Dios, así lo dice la Biblia, se despojó de sí mismo. Y como no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despoja de sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los judíos, allá en Juan 10:33, los judíos querían apedrearlo, y dice la Biblia por qué. En Juan 10:33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, le dijeron a Jesús, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La razón por la que Jesús fue escupido, maltratado, ofendido y llevado a la muerte fue porque Él dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios. Y la mente humana explotó en 25 partes porque los fariseos, los judíos, no pudieron comprender en sus corazones que frente a ellos tenían al verdadero Hijo de Dios, y pensaron que era un farsante. Y le dijeron: no te apedreamos porque haces cosas buenas, sino te vamos a apedrear porque tú dices que eres Dios. Y les digo algo: Él no se hacía Dios, Él era Dios. Jesús era Dios. Y dice la Biblia que no se aferró, es decir, no se tomó de su forma gloriosa que le corresponde, sino que renunció a todos los honores y glorias del cielo para venirse a ser solamente un hombre como usted y como yo, nacido de una virgen. Se despojó de sí mismo, aunque nunca se despojó de su deidad ni de su divinidad, sino que siguió siendo Dios. Por eso resucitó. Si Jesús no hubiese sido Dios, Él no hubiese podido resucitar al tercer día de su crucifixión. Y la tumba está vacía. Por eso Él descendió y volvió a ascender en gloria.
descendió en humillación, porque su humillación cada día fue más abajo y más abajo y más abajo. Primero tomó forma, siendo Dios, toma forma de siervo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Así es que este descenso de Jesús es algo, vamos a decirlo así, muy trágico, es algo muy fuerte, porque Él se limitó a sí mismo a hacer uso de muchas de sus atribuciones que como Dios tiene, para poder ser hombre y siervo. Renunció a sus riquezas personales, porque dice la Biblia en 2 de Corintios 8:9 que siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos ricos. Así es que nosotros somos ricos en misericordia, porque Jesucristo se hizo pobre, se humilló a sí mismo. Jesucristo renunció a una relación favorable con su Padre Celestial, porque Él mismo se hizo el blanco del pago de tus pecados y de los míos. Él, al renunciar a su gloria y hacerse hombre y siervo, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo y pierde, vamos a decirlo así, amados hermanos, pierde el favor del Padre Celestial para ir a la cruz del Calvario y pagar los pecados que tú y yo cometimos. Es decir, esa paga la pagó Él en lugar de nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios Padre descargó toda su ira en la cruz. Dios Padre lo trata como si hubiera cometido todos tus pecados y todos los míos, y lo envía a la tierra para ser humillado y para morir en la cruz del Calvario y hacernos a ti y a mí justos. ¿Cómo podemos ser justos delante del Padre? No por nuestras obras, porque nuestras obras no nos alcanzan, por buenas que sean, no nos alcanzan para ser justificados delante del Dios Padre, sino que por medio de Jesucristo fuimos justificados siendo pecadores, solamente por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que si tú buscas ser acepto a Dios por tus obras, quiero decirte que la Biblia dice que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, y ese regalo se llama Jesucristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, entonces la salvación dependería de mí y no de Jesucristo. Y en nuestra salvación, toda la gloria y todo el mérito lo tiene el Hijo de Dios, porque Él se humilló, se despojó, se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte por ti y por mí. Es por su humillación que nosotros somos justificados. Es porque Él se humilló delante de los hombres, e incluso no abrió su boca cuando fue vituperado, cuando fue maltratado, cuando fue latigueado, cuando fue ensangrentado, cuando lo llevaron a la cruz. Él no abrió su boca,
como bien lo decía Isaías, como oveja al matadero, no abrió su boca. Dice el versículo 7, tomó la forma de siervo, es decir, de un esclavo. ¿Se imaginan ustedes al Hijo de Dios, al soberano del universo, al Rey de Reyes, al Creador de todo el universo, en quien se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, se haya hecho esclavo en esta tierra? En un esclavo obediente para cumplir un milagro, nuestra vida eterna, para cumplir un propósito, nuestra justificación, nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Se hizo, dice la Biblia, semejante a los hombres. Cristo fue homogéneo a ti y a mí. Tomó forma de hombre y de siervo. 100% Dios, 100% hombre, de carne y hueso, que tuvo familia, trabajo, tuvo amigos y tuvo enemigos también. Pero se humilló de su gloria para hacerse siervo sin pecado. Por eso es el Cordero de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Estando en la condición de hombre, es decir, ¿cómo lo vieron los demás? Como un hombre común y corriente. Si Jesús pasaba por una ciudad, no decían todos, miren, ahí va el Hijo de Dios. Nadie decía eso. Cuando Jesús pasaba por Capernaum, no decían, ay, mira, ahí va el Hijo de Dios. O si pasaba por Samaria, ahí va el Hijo de Dios. Nadie lo identificaba como el Hijo de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios es el que nos revela. La Biblia nos revela hoy, después de 2000 años. Amigo que nos acompañas, la Biblia te revela hoy a ti, después de 2000 años, que Jesús es el Hijo de Dios. Así no lo entendieron aquellas personas. Por eso lo humillaron, por eso dudaron de él, por eso lo llevaron a la cruz. Fue enjuiciado, fue llevado a las autoridades, le hicieron un juicio injusto, lo escupieron, lo trataron como delincuente, lo trataron como un ratero, fue humillado delante de la gente, fue objeto de burlas de parte de la gente, pero él se humilló a sí mismo porque solamente hubiese abierto su boca y el puro aliento de su boca hubiera destruido a estos salvajes, pero no lo hizo. Solamente una orden como capitán, como general del cielo, y millones de ángeles hubieran bajado a destruir a estos hombres. Pero dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y ojo, amados hermanos y amigos, y muerte de cruz. Y dice la Biblia que maldito todo aquel colgado en un madero. Así es que se consideraba a quien se colgaba en una cruz, en un madero, el hombre más maldito sobre la tierra. Y fue precisamente Jesucristo en su humillación quien fue llevado a la cruz, colgado en esa humillación, considerado como el hombre más maldito de toda la tierra. Y solamente lo hizo por ti y por mí, para justificarnos, para darnos vida y vida en abundancia.
Así es que este final, pudiéramos decir, qué triste final, pero les voy a decir algo, aquí está el amor de Dios, porque precisamente fue en la humillación de Jesucristo y en su muerte que hoy podemos nosotros decir, gracias Dios por tu Hijo, porque hoy somos bendecidos con tu salvación, con el perdón de tus pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace justos delante del Padre, solamente por la humillación de Jesucristo. Así es que la Navidad no la podemos entender los cristianos, no la podemos entender sin la humillación de Jesucristo y su propósito redentor para cada uno de nosotros. Es bello celebrar la Navidad, es bello celebrar con regalos, pero qué vacía Navidad si solamente pensamos que es eso, una cena y regalos. Qué limitada Navidad si solamente pensamos que Jesús fue un niño bueno. Qué limitada Navidad si pensamos que Jesucristo sigue clavado en una cruz o en una imagen hecha de hombres. Qué limitada Navidad si pensamos que Jesucristo está en 4 paredes encerrado en una capilla. Qué limitada Navidad pudiéramos tener nosotros si seguimos pensando que Jesús fue quizá un diosito. Amigos, Jesucristo vino a morir, a humillarse, a despojarse de sí mismo y ser obediente. Y obediente hasta la muerte para salvarte a ti, para pagar tus pecados por ti, para rescatarte a ti, para darte vida eterna a ti. Y lo hizo por amor a ti, porque te sustituyó en la cruz del Calvario. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que por amor a nosotros se hizo pobre, para que su pobreza nos hiciera ricos en misericordia. Y la pregunta le pregunto hoy en esta mañana, amigo, ¿es usted rico en misericordia? ¿Usted ha creído en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal? ¿Cuántos caminos ha buscado para encontrar su salvación? ¿Cuántos caminos ha buscado para encontrar a Dios, al verdadero Hijo de Dios? ¿Cuántas fórmulas ha usted experimentado para realmente tener paz en su corazón? ¿Cuántas cosas ha hecho para sentirse libre de cadenas, de preocupaciones, de amarguras, de celos, de contiendas, de ira, de enojo, hasta con su propia familia? Déjeme decirle, la mala noticia es, sin Cristo no va a encontrar la paz en su corazón, porque solamente Cristo conoce su corazón y su vida. Somos creación de Él y solamente Él sabe cómo arreglar nuestro corazón. La buena noticia es que es Jesús, precisamente el don de Dios. Jesús es el regalo para cada uno de nosotros en esta Navidad. Jesús es tu regalo. Y si en esta noche tú lo quieres aceptar, hoy puedes tener a Cristo en tu corazón. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú lo aceptas, tienes perdón de pecados. Y Cristo resetea tus pecados. Cristo deja en blanco tus pecados para que comiences una nueva vida. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que en esta noche quiero concluir invitándote a ti, amigo que nos acompañas, que tal vez no has abierto nunca la Biblia. Así estaba yo hace 30 años cuando conocí a Jesucristo. Nunca había abierto la Biblia. Pero era necesario que alguien me predicara de ella, de Jesucristo. Era necesario que alguien me dijera quién es Jesús. Era necesario que alguien me dijera que Jesús no era un cuento, sino era algo más profundo que eso. Que Jesús es alguien que puede transformar tu vida. Que Jesús es alguien que te amó. Que Jesús está sentado a la diestra del Padre porque fue glorificado junto a Él. Y que no está en cuatro paredes, no es un diosito. Jesucristo es el Hijo de Dios, vivo, que hoy puede morar en tu corazón para perdón de pecados. Así es que vamos a orar toda la iglesia. Nuestro buen Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra en carne y se humilló y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Gracias porque hoy podemos celebrar este don, este regalo del cielo, Jesucristo en nuestro corazón. Pero esta mañana quiero invitarte a ti, amigo que nos acompañas, de todo corazón. Quizás no sé si tengas otra oportunidad de volver a escuchar un mensaje de la Biblia acerca de Jesús. No conozco tu vida, no sé tus pecados, no sé tu vida pasada, no sé las dificultades que estés pasando en este presente en tu vida. Lo único que te puedo hablar es de lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Y yo hoy te prediqué acerca de Jesucristo, del amor de Dios, de cómo Él se despojó para venir a hacerse siervo y a morir por ti en la cruz del Calvario, para darte vida eterna. Pero es necesario que hagas algo si quieres aprovechar esta predicación en tu corazón. Es necesario que creas con todo tu corazón que Jesucristo es tu Salvador. Que creas con todo tu corazón y tengas la fe en que Jesucristo sí vino hace 2000 años para morir en la cruz por tus pecados y darte perdón y darte vida eterna. Lo que te corresponde a ti ya no es hacer buenas obras para buscar tu salvación, aunque las sigas haciendo como hijo de Dios, sino creer en tu corazón que Jesús es tu Salvador y te arrepientas de tus pecados. No sé si tengas otra oportunidad, pero hoy es el día. La paga del pecado es muerte, y si no tienes la sangre de Cristo que limpia tu vida, tu corazón y tus pecados, la paga del pecado es la muerte y es el infierno. La Biblia lo establece, no lo digo yo. Sí hay un infierno y necesitas de Cristo en tu corazón para tener vida eterna y tener salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te pregunto en esta noche, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón en esta noche? ¿Quién quiere abrirle su corazón a Jesús? ¿Quién quiere arrepentirse de su vida, de sus pecados, de su vida pasada y entregarle verdaderamente tu vida a Jesucristo? ¿Alguien lo quiere hacer en esta noche? Lo único que le pido es alce su mano si hoy lo quiere hacer usted. Alce su mano si hoy usted quiere entregarle su vida a Jesucristo de una vez por todas. Alce su mano si usted quiere conocer más de Jesucristo. Alce su mano si verdaderamente usted cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y usted se arrepiente de sus pecados. Alce su mano. ¿Quién lo quiere hacer en esta noche? Dios le bendiga. ¿Alguien más lo quiere hacer? Dios te bendiga también. ¿Alguien más lo quiere hacer en esta noche? No tengan vergüenza. Jesucristo
fue avergonzado por ti en la cruz delante de mucha gente. Así es que lo mejor que podemos hacer es no tener vergüenza por aceptar a Cristo, a mi Señor, que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Alguien más lo quiere hacer en esta noche? ¿Alguien más allá arriba? ¿Alguien más acá abajo? ¿Quién más quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Quién más quiere aceptarlo en su corazón? Yo les voy a pedir a las personas que alzaron su mano, vengan aquí al frente. Ahí sí le pueden ayudar a la señora, a su hermana, que pase al frente. Usted también que aceptó a Cristo, pase al frente también. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo mientras están pasando nuestras hermanos? Sé que somos poquitos nuevos, ¿verdad? Pero son poquitas personas nuevas. Pero si usted quiere aceptar a Cristo, pase al frente para hacer una oración por usted. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos gracias por nuestras dos hermanas que hoy han abierto su corazón a ti, a tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu las ha convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora te pido, Señor, que tú las lleves de tu mano y que puedan aprender de la palabra de Dios y puedan crecer espiritualmente en su vida, porque hoy han nacido de nuevo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.